Hola a todos y bienvenidos una vez más a tu canal Tecnoinclusión Educativa. Y hoy tocaremos un tema muy importante en la era moderna en la que vivimos, como lo es la educación accesible en los sistemas computacionales. Así es, quédate con nosotros porque vamos a aprender sobre lo que es importante en esta área y cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para aprender a comunicarnos y a crear contenido. Pero, ¿qué pasa cuando no todos tienen la misma accesibilidad o la misma forma de acceder a ellas? Esto lo abordaremos en este siguiente video. Quédate con nosotros para aprender más en tu canal. La educación accesible significa que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tengan las mismas oportunidades para aprender y participar activamente. Esto implica eliminar barreras físicas, digitales y curriculares. Veamos brevemente qué significa cada una de estas. Cuando hablamos sobre accesibilidad física, estamos hablando de que se trata de los espacios educativos sean adecuados para todos. Hablamos de rampas, hablamos de escritorios ajustables o laboratorios accesibles para todo tipo de persona, ya sea con alguna discapacidad como baja visión, auditivo o de movilidad. Ahora bien, ¿qué es accesibilidad digital? Pues buscamos que el contenido en línea o las plataformas y los programas educativos sean utilizables por todos los estudiantes mediante herramientas como lectores de pantalla, subtítulos automáticos o texto alternativo. De eso se trata la accesibilidad digital. Ahora bien, un tema muy importante es la accesibilidad curricular. Significa adaptar materiales y evaluaciones para distintos estilos de aprendizaje, brindando formatos alternativos y métodos inclusivos. Ahí te queda el dato y vamos a seguir avanzando en nuestro próximo segmento. En el contexto de las ciencias computacionales, la accesibilidad cobra especial relevancia. Aquí hablamos de diseñar software, plataformas y recursos educativos digitales que puedan ser usados por personas con diferentes habilidades y necesidades. Esto no solo es un tema técnico, sino también ético y educativo. Para esto vamos a hablar sobre dos enfoques que guían este proceso. Y uno de ellos es el diseño inclusivo IDEA, que significa inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Este enfoque busca incluir a las personas con discapacidad desde la fase inicial del diseño de productos o contenidos educativos. Pero no podemos dejar de lado también el más conocido, el diseño universal de aprendizaje DUA, que promueve ofrecer múltiples representaciones de expresión y participación. Es decir, que los materiales educativos sean accesibles desde su creación sin necesidad de adaptarlos después. Ambos enfoques nos recuerdan que la accesibilidad no es un favor, sino un derecho y una responsabilidad compartida. Esto lo veremos más detallado con mis compañeras explicándolo. Muy bien, gracias compañera. En la educación accesible en sistemas computacionales, podemos decir que tiene tres pilares fundamentales, entre los cuales tenemos accesibilidad física, que es la infraestructura adaptada o lo que vemos normalmente en los centros educativos, como las ramplas, ascensores, todas las facilidades que tienen para personas con algún tipo de necesidad especial. La accesibilidad digital, aquí estamos hablando de las plataformas y contenidos inclusivos, es decir, todas las herramientas o todas las plataformas que podemos utilizar para ayudar a personas con déficit de atención, para mejorar lo que es la dislexia,
o para ayudar a personas no videntes que podemos utilizar audiolibros, entre otros. Luego tenemos lo que es la accesibilidad curricular. ¿Y cuál es esta? Este es un método de evaluaciones más flexible, es decir, que son adaptables para que todo uno de los estudiantes tenga una mayor facilidad de mejorar. Ahora hablaremos sobre la tecnología que impulsa la inclusión o las nuevas tendencias de educación accesible, entre las cuales tenemos principalmente el aprendizaje adaptativo. ¿En qué se centra esto? Esto se utilizan tecnologías para personalizar la experiencia educativa de cada estudiante y que haciendo uso de este tipo de tecnologías se ajustan al contenido y a las dificultades según el progreso del estudiante, en lo que nos vamos asegurando que su aprendizaje sea continuo y no y desafiante al mismo tiempo, como para despertar su interés, para que ellos puedan comprender lo que es el trabajo en el aula. Luego tenemos lo que son la realidad aumentada, que en videos anteriores ya hemos hablado de la realidad aumentada o la realidad virtual. En este momento solo hablaremos lo que es un poquito no tan detallado, pero sabemos que esas tecnologías están siendo transformando o nos están ayudando a transformar lo que es la educación al proporcionar experiencias inmersivas y muy contextuales, ya que la realidad aumentada permite a los estudiantes interactuar con modelo 3D en su entorno físico, lo cual facilita la comprensión de conceptos complejos, especialmente en ciencias e ingeniería, lo que se ha vuelto un poco más llevadero, lo que son estas clases, mucho más comprensibles y ayuda a mejorar el entendimiento de cada uno de los estudiantes. Luego tenemos los modelos no tradicionales del aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Pues aquí estamos pluralizando, podríamos decirlo, modelos como el microaprendizaje y los microschool que ofrecen una alternativa a la enseñanza convencional. Y estos modelos proporcionan flexibilidad, permitiendo a los estudiantes adaptar su aprendizaje a sus horarios y necesidades específicas. Es decir, como las clases en línea. Es un aprendizaje autodidacta y que es bastante flexible en cuanto a que me puedo conectar en diferentes horarios y eh, de cualquier punto del país. Luego tenemos lo que son las tecnologías de asistencia para la inclusión. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues esto son tecnologías inclusivas, sigue en aumento para facilitar el acceso del estudiante con discapacidad en la educación o con necesidades especiales en la educación, tal es el caso de los niños con espectro autista, niños no videntes, personas con neurodivergentes, que con estas tecnologías podemos utilizar los lectores de pantalla, donde están lo que son los títulos automáticos, además de herramientas para personas con dificultades motoras que están implementando de manera más amplia en las aulas. Sí se ha dado el caso de las que por comando de voz, pero últimamente con estas nuevas tecnologías, pues ya se pueden adaptar a lo que son el aula. En el tema, diremos que las nuevas herramientas tecnológicas hacen posible una educación más flexible y equitativa. Estas nuevas tecnologías están transformando la educación accesible, aprendizaje adaptativo, realidad aumentada y herramientas de asistencia como lectores de pantalla o control por voz. Sin más, te doy paso a mis compañeras que seguirán ahondando en el tema. Tendencias actuales. Hablemos sobre las tendencias actuales en educación accesible, las implicaciones que esto conlleva para los docentes, la infraestructura y el currículo, así como las barreras más comunes que enfrentan los estudiantes y propuestas para superarlas. Empecemos con las implicaciones docentes.
Para construir un entorno accesible, los docentes necesitan una formación adecuada y que ésta sea continua. No basta con conocer la materia, sino que también deben saber cómo adaptar sus métodos y recursos para atender la diversidad de estudiantes. Esto incluye el uso de la tecnología de asistencia, como los lectores de pantalla o dispositivos de control por voz, la preparación para diseñar actividades inclusivas. Además, la capacitación en metodologías como el diseño universal para el aprendizaje o DUA es clave. Este enfoque permite ofrecer múltiples formas de expresar el contenido, expresar los conocimientos y participar en las actividades, respetando los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Por ejemplo, un docente capacitado para adaptar una clase de programación para un estudiante con discapacidad visual puede seguir el código usando un lector de pantalla, o para un estudiante con dificultades motoras, puede interactuar mediante comandos por voz. Ahora bien, pasando a las implicaciones técnicas, es indispensable contar con la infraestructura tecnológica necesaria, que son computadoras adaptadas, software accesible y herramientas tecnológicas que permiten eliminar barreras sensoriales o motoras. Esto significa que las plataformas y entornos de programación deben ser compatibles con tecnología de asistencia, como los lectores de pantalla o los teclados alternativos. Ejemplo de ello, un lugar de interfaz compleja e inaccesible, las herramientas deben permitir una navegación sencilla y que sea clave para personas con discapacidad. Además, tecnologías como el texto a voz y software de reconocimiento por voz facilitan que estudiantes con dificultades de lectura o motricidad puedan participar efectivamente en las actividades computacionales. Pasemos a las implicaciones curriculares. Estas son igual de importantes, pues no solo se trata de adaptar los materiales de forma aislada, sino de diseñar un currículum inclusivo desde el inicio, bajo los principios como los del DUA. Eso asegura que el contenido y las evaluaciones y las actividades puedan ser accesibles para todos los estudiantes, sin necesidad de adaptaciones posteriores que podrían ser limitadas o tardías. Ofrecer materiales en formato de texto a audio o presentaciones visuales. Esto garantiza que estudiantes con distintos tipos de discapacidad puedan acceder al mismo contenido educativo. En cuanto a las implicaciones infraestructurales, el acceso físico es esencial. Los espacios educativos como las aulas, laboratorios o bibliotecas deben ser libres de barreras. Rampas, ascensores y mobiliario adaptable y señalizado, de manera comprensible para que todos los estudiantes con discapacidad motoras o sensoriales se integren sin obstáculos en entorno escolar. Estas adecuaciones físicas complementan las tecnológicas y pedagógicas para crear un entorno que sea realmente accesible. Finalmente, las implicaciones administrativas requieren un compromiso constante. No basta con realizar cambios puntuales, sino que las escuelas y universidades deben asignar recursos, tanto financieros como humanos, para mantener, evaluar y mejorar las condiciones de accesibilidad. Esto incluye proveer formación continua, actualizar la tecnología y desarrollar políticas inclusivas que promuevan un ambiente de respeto e equidad. La accesibilidad debe formar parte integral de la visión y la misión educativa. A pesar de los avances que existen, hay barreras que dificultan la inclusión efectiva. Entre las más comunes se encuentra la falta de herramientas tecnológicas que sean adecuadas para estudiantes con discapacidades, como los lectores de pantalla o dispositivos alternativos. Además, algunos entornos de programación tienen interfaces complejas que no son compatibles con tecnología de asistencia. Esto genera frustración e inclusión para quienes dependen de ellas. También la desigualdad en el acceso a dispositivos y conexión a Internet estable impacta negativamente en comunidades con menos recursos. Muchos estudiantes pueden acceder a las herramientas necesarias para aprender programación en línea. Por último, los métodos de enseñanza tradicionales muchas veces no se adaptan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, dejando afuera a
a apoyos o formas diferentes de expresarse. Para superar esas barreras es fundamental implementar soluciones que sean integrales. Primero, se debe incorporar herramientas tecnológicas accesibles para todos los espacios, desde teclados especializados hasta un software que convierta texto a voz, pasando por entornos de programación amigables, compatibles con ayudas tecnológicas. En segundo, la capacitación continua y especializada es clave para que los docentes sepan cómo usar esas herramientas y puedan asimismo diseñar actividades inclusivas que respondan a la diversidad del alumnado. Y en tercero, los proyectos y actividades deben ser flexibles y adaptativos. Por ejemplo, el uso de plataformas como Scratch ofrece una programación visual muy accesible y fácil de aprender. Esto permite que los estudiantes de distintos niveles y capacidades puedan crear, experimentar y aprender sin sentirse limitados. De este modo, no solo fomentamos la inclusión, sino también la motivación y la autonomía de todos los estudiantes en el aprendizaje computacional. Estas tendencias y propuestas apuntan a una educación en ciencias computacionales equitativa, donde todos los estudiantes tengan oportunidades reales de aprender y desarrollarse plenamente. La iniciativa de accesibilidad web es una actividad que desarrolla el consorcio World Wide Web con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos de páginas web. Para ello, desarrolla una serie de pautas de accesibilidad para diferentes componentes que son considerados en la Unión Europea. Las 12 pautas WCAG 2.0 se agrupan en 4 principios fundamentales. Número 1. Perceptibilidad. Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual de manera que pueda modificarse para ajustarse a las necesidades de las personas, como por ejemplo en una letra mayor, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple. Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del tiempo. Cree contenidos que puedan presentarse de diversas maneras, como por ejemplo una composición más simple, sin perder la información ni su estructura. Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y fondo. Número 2. Operabilidad. Haga que toda funcionalidad esté disponible a través del teclado. Proporcione a los usuarios con discapacidad el tiempo suficiente para leer y usar un contenido. No diseñe un contenido de manera que sepa que puede causar ataques. Proporcione medios que sirvan de ayuda a los usuarios con discapacidades y a la hora de navegar, localizar contenido y determinar dónde se encuentran. Número 3. Comprensibilidad. Haga el contenido textual legible y comprensible. Cree páginas web cuya apariencia y operabilidad sean predecibles. Ayude a los usuarios a evitar y perderse en el ello. Robustez. Maximice la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías asistivas. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define el acceso a la información, incluyendo a la web, como un derecho fundamental. La mayoría de los países del mundo han ratificado esta convención de la ONU y muchos de ellos también han adoptado políticas asociadas. Incluso, aparte de cualquier ley o regulación, la implementación de los estándares de accesibilidad es esencial para las personas con discapacidad y es útil para todo el mundo. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o ADA, aprobada en 1990, marcó un antes y un después en los derechos civiles. Su misión es proteger a personas con discapacidad contra la discriminación y garantizar igualdad de oportunidades. Esto incluye igualdad en el empleo, educación, transporte y acceso a espacios públicos y privados.
El ADA se basa en que las barreras no están en las personas, sino en el entorno. Establece requisitos para eliminar obstáculos físicos y permitir una participación plena en la vida comunitaria. La ley está dividida en distintos títulos, cada uno enfocado en un ámbito específico. El título 1 protege a trabajadores contra la discriminación, garantizando ajustes razonables en el lugar de trabajo. El título 2 obliga a gobiernos y servicios públicos a ser accesibles desde aceras hasta transporte. El título 3 aplica a negocios y entidades privadas que sirven al público como restaurantes, tiendas y hospitales. El título 4 asegura que personas sordas con dificultades auditivas tienen acceso a la comunicación. Finalmente, el título 5 incluye protecciones contra persona o coordinación con otras leyes de derechos civiles. Entonces, ¿quién debe cumplir con la ADA? Negocios grandes y pequeños, cualquier comercio que abra sus puertas al público, debe eliminar barreras y ofrecer accesibilidad. Gobiernos y servicios públicos, en todos sus niveles, están obligados a garantizar accesibilidad en oficinas y transportación. Además, nuevas construcciones y remodelaciones deben diseñarse desde el inicio de la accesibilidad. Y si un edificio viejo se renueva, esas áreas renovadas deben cumplir con los estándares ADA. Un mito común es pensar que la ADA solo aplica a edificios construidos después de 1990. Esto es falso. La ADA exige que incluso las estructuras anteriores realicen ajustes razonables para garantizar el acceso. Si los baños de un hospital no permiten el acceso a sillas de ruedas, eso es una violación al ADA. Si un restaurante tiene escalones sin rampa alternativas, eso es una violación ADA. Si un centro comercial tiene estacionamiento accesible demasiado estrechos, eso es una violación ADA. ¿Por qué es importante para ti? La ADA es una herramienta que te permite reclamar tus derechos, participar plenamente en la sociedad y te protege frente a barreras que significan exclusión, dolor o peligro. Cada vez que se cumple la ADA, una persona en silla de ruedas puede entrar por su cuenta a un restaurante. Una persona con baja visión puede orientarse gracias a señales táctiles o en braille. Una persona sorda puede acceder a información vital durante una emergencia. La accesibilidad abre puertas, salva vidas y reconoce la dignidad de cada ser humano. La ADA no es un favor, es un derecho civil fundamental. Su meta es garantizar que las personas con discapacidades sean reconocidas como ciudadanos plenos con igualdad de oportunidades. Afortunadamente, contamos con herramientas que ya hacen posible este avance, entre ellas los lectores de pantallas como JWS, NVDA y VoiceOver, que permiten que personas con discapacidad visual naveguen de manera autónoma. También existen subtítulos automáticos, sistemas de asistencia auditiva, teclados alternativos, control por voz y dispositivos adaptados. Y para estudiantes neurodivergentes existen aplicaciones de organización, recordatorios visuales o funciones de texto a voz que facilitan la construcción del aprendizaje. Así que hablar de accesibilidad es hablar de justicia, de ética y de transformación social. La tecnología tiene el poder de abrir puertas, pero solo si elegimos diseñarla para todos. Cada decisión que tomamos, un botón contrastado, un texto alternativo, una interfaz clara, una opción de audio o de lectura, puede marcar la diferencia entre excluir o incluir, entre limitar o empoderar. La educación accesible no es una meta futura, es una responsabilidad actual. Y cuando logramos que un estudiante, sin importar su condición o forma de aprender, pueda participar plenamente, entonces la tecnología cumple su propósito noble. Porque la verdadera innovación no es la más avanzada, sino la que llega a todos. Gracias por compartir este video y te esperamos en la próxima.